Te damos gracias, Padre, porque eres tan bueno con nosotros. Gracias por tu tan grande misericordia y gracias, Señor, por este nuevo comienzo. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a perseverar, a ser constantes, a permanecer. Ten misericordia, Padre, y ayúdanos, Padre, porque requerimos de tu socorro, requerimos de tu pronto auxilio, requerimos de tu protección, de la guianza de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque tu amor ha sido muy grande para nosotros, tu bondad. Te doy gracias, Señor, por tu tan grande fidelidad para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún nosotros siendo infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque tan bueno que eres con nosotros. En tus manos estamos, Señor, a ti nos encomendamos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, es que oramos. Amén. Muy bien, este es un tiempo muy especial, ¿verdad? Porque recién terminamos un ciclo de lectura y vamos sobre el inicio del siguiente. Qué gusto verlos a todos, ¿verdad? Bienvenidos y pues gracias al Señor que estamos comenzando, ¿verdad? Y también los que estén en casa, los que no puedan venir hoy, ¿verdad? Les bendecimos. Y esto es algo bien importante en este día porque comenzamos un nuevo ciclo. Y esto es algo que nosotros tenemos que ir madurando cada vez más, porque si es verdad que le hemos dado vuelta pues a la mayor parte de la palabra del Señor, tenemos que completar todo, ¿verdad? Todos los, aún los recovecos ahí que estén en la palabra, hay que tomarlos. Pero lo que quiero decir es que en este avanzar, nosotros tenemos que ser pacientes, perseverar en lo que la palabra del Señor nos está indicando, ¿verdad? Porque si es verdad que podemos estar acumulando conocimiento, pero no necesariamente estamos siendo hacedores de esa palabra. Entonces que el Señor nos esté repitiendo, ¿verdad? En su palabra, y hay enseñanzas que se repiten tantas veces, ¿verdad? Otra y otra vez, ¿verdad? Creo que tiene un propósito y nosotros aprendiendo de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, nosotros tenemos que recibir esa palabra con mansedumbre y también con humildad. Ser mansos y humildes y aprender de nuestro Maestro. Aprendan de mí, dice el Señor. Y bien tremendo porque la promesa es, aprendan de mí y tendrán descanso para sus almas. Y yo creo que todos necesitamos, ¿verdad? Completamente, 100% aprender a descansar en Él, ¿verdad? Entonces, pues que el Señor nos ayude a que sea así, ¿verdad? Que no nos cansemos de estar escuchando la palabra del Señor, sino al contrario, ¿verdad? Ir indagando más, ir profundizando más, pero para poder poner por obra, porque ese es el propósito, ¿verdad? Que seamos hacedores de la palabra. De hecho, la diferencia de los grandes maestros de la época de nuestro Señor, ¿verdad? Y Él, es que Él era verdaderamente hacedor de la palabra. Y los otros nada más decían y hablaban, pero no hacían nada, ¿verdad? Y se les llamaba hipócritas por eso. Entonces creo que nosotros tenemos que ir por ese mismo camino, ir aprendiendo y poniendo por obra, ir aprendiendo y siendo luz, siendo bendición para los que nos rodean. Pues que el Señor nos ayude, que nos fortalezca y hay que ser pacientes, ¿verdad? Todos, como mi suegro dice frecuentemente, hasta con nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Porque definitivamente fallamos y hacemos cosas que no deberíamos, pero sabemos que la fidelidad del Señor es bien grande. Entonces, pues gloria al Señor por eso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, en esta porción empieza de una manera que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Sí? Ese principio, en el principio es la palabra Berechit, de donde viene precisamente el nombre del libro, y dice, creó Elohim, creó Dios el cielo y la tierra. Esta es la versión textual, así está, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y eso a mí me llama la atención, porque primeramente nosotros tenemos que ver que hay dos características, son muchas, ¿verdad? Son muchas las características, los atributos de nuestro Señor, de nuestro Dios, pero aquí es algo que tiene que ser muy claro para nosotros. Él es el único creador, así es. Muchos dicen que crean esto y el otro, pero la realidad de las cosas que aunque aún nuestras mentes fueron creadas por Él. Entonces, todo lo que es, todo lo que existe es creado por Él. Y hay algo bien importante porque Él dijo y fue hecho. Y aquí hay un principio de fe que vamos a tratar de explicarlo, ¿verdad? Un principio de fe, porque la palabra sí lo expresa, ¿verdad? En el libro de Hebreos. ¿Cómo es que todo fue creado por fe?
Y fue hecho las cosas, de las cosas que no se ven, fueron hechas las que todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, la palabra es bien clara. Al principio creó Elohim los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en consideración, porque el cielo y la tierra precisamente se utilizan en diferentes pasajes como dos testigos, ¿verdad? Pero esos testigos están para a poner algo muy puntual. Me gustó mucho la canción que escogieron ahorita, porque habla acerca que tu palabra, ¿cómo dice? Los cielos, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá. Entonces vemos que ahí está, en esa misma canción, me gustó mucho, ¿verdad? Porque están esos dos testigos. No se va a dejar de cumplir nada de lo que está escrito. Y nosotros tenemos que fundamentar nuestras vidas precisamente en este caminar de fe, ¿verdad? En lo que la palabra del Señor nos está sustentando. Yo sé que hay palabra de Dios, ¿verdad? Que puede ser para un momento y un lugar preciso para una persona. Sin embargo, con todo y eso, que podamos escuchar la voz de Dios, Él nos dio a entender, como cualquiera que sea la forma, sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre va a estar ahí. Nunca va a ir en contra de la revelación, ¿verdad? Lo que la palabra, lo que el Señor nos quiere decir por medio de su Espíritu, que nos hable en nuestro corazón, en nuestra mente, audiblemente, como sea, ¿verdad? En sueños, en visiones, como sea que dice la palabra, ¿verdad? Que lo sustenta la palabra, jamás nunca va a ir por encima de lo que el Señor ya estableció. Y eso es algo muy importante que entendamos. Entonces, vemos que la palabra nos habla de que Él es el Creador, pero también Él es eterno. Él es eterno, Él es para siempre, ¿sí? Entonces, vemos en esta porción de lectura que en Bereshit, en el principio, en Génesis, dice, ¿verdad? Y empieza con estos grandes temas, ¿verdad? Que cada uno podríamos hablar de ellos. La creación del mundo, el séptimo día, el Dios descansa, precisamente empezando el capítulo 2, la creación del hombre y la mujer, la caída, Caín y Abel, los descendientes de Adán hasta Noé, y aumento de la corrupción en la tierra. Y termina, ¿verdad? En ese Génesis 6, termina la paracha, está por ahí, 6:8, ¿verdad? Y dice algo que a mí me llama mucho la atención, porque dice que Noé, ¿verdad? Tenía gracia delante de Dios. Tenía gracia delante de Dios. Muy bien, entonces vamos a tratar de avanzar. Cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva de muchas gracias, amor, del escritor del libro de Hebreos, a mí me llama mucho, pero mucho la atención cómo es que lo expresa. Vamos para allá. Dice así, en Hebreos 11:1, la fe es pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y esto nos hace ver, ¿verdad? Nos hace dar cuenta de cómo es que estos testimonios de los antiguos fue porque vivieron una vida de confianza, de fe, ¿verdad? Creían, escuchaban y creían y actuaban. Vamos a ver, dicen el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces ahí en la misma creación, la palabra nos está diciendo que por la fe podemos entender haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De hecho habla la palabra de cómo todo sigue siendo sustentado por su palabra, sigue emanando poder para que todo esté sustentado. Y esto es algo bien tremendo, la misma vida que nosotros vemos, ¿verdad? Que está en tantas cosas, en nosotros mismos, vemos que hay algo sobrenatural, que el Señor está actuando aún en nosotros, en nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Que es maravilloso cómo es que nuestro cuerpo funciona, ¿verdad? Que a veces lo estropeamos por nuestras negligencias, etcétera, pero el cuerpo en sí mismo, la misma palabra lo enseña, es maravilloso, es algo bien tremendo, ¿sí? El poder nosotros observar cómo es que podemos tener dominio y cosas y hacer cosas, ¿verdad? Formar. Y con la creación del Señor, no me voy a equivocar en esto, ¿verdad? Con la creación del Señor, nosotros transformar y formar tantas cosas. Entonces esa capacidad que el Señor nos dio, ¿verdad? Es una bendición también.
Entonces todo está sustentado por Él y sigue siendo, emanando ese poder aún en este tiempo. Y dice la palabra, ¿verdad? Lo vemos aquí. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, ¿sí? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si hasta ahí nosotros llegamos y entendemos nuestra, ahora sí que nuestra identidad como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como aquellos que fuimos comprados con la sangre del Señor, ¿verdad? Por ese sacrificio. Nosotros hasta ahí, hasta este versículo, deberíamos entender, nosotros debemos de caminar de esta manera. Debemos caminar de acuerdo a lo espiritual, a la fe. Y empezar a nosotros a movernos, ¿verdad? Con esto que no podemos ver todavía, pero con una convicción bien fuerte de que está en el corazón de Dios, de que tenemos que caminar así. Y es algo bien importante porque la palabra del Señor sustenta que no podemos agradar a Dios si no nos movemos de esa manera. Eso es algo bien tremendo. Dice, no, pues espérame, está muy difícil. Cuando la palabra del Señor habla de la fe, me llama mucho la atención porque dice, pues oye, pues auméntame la fe. Yo creo que fue una de las peticiones más legítimas que pueda haber. Auméntame la fe. Necesito fe. Y la palabra es bien clara, ¿verdad? Cuando dice, ¿sabes qué? La fe es como ese granito de mostaza. ¿Y cómo es? Pues bien pequeñito, ¿sí? Pero ese granito de mostaza es sembrado en tierra buena y empieza a crecer. Y dice la palabra que es la hortaliza más grande. Es sí es hortaliza, ¿verdad? No el árbol más grande, pero sí una planta que es la más grande. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que la palabra nos está llevando, el Señor nos está llevando a que la fe que tengamos vaya en aumento, vaya creciendo. Entonces la fe que es sana es una fe creciente. Nosotros tenemos que ir creciendo en fe. Amén. Yeah, muy bien. Entonces, cuando nosotros lo vemos nada más por el testimonio de nuestro mismo Señor, de nuestro Dios, nosotros deberíamos empezar a caminar. ¿Sabes qué? Yo tengo que caminar así. Yo tengo que caminar más allá de lo que se ve, tener la certeza de lo que se espera, ¿sí? Conocer quién me está diciendo que yo debo de caminar así, ¿sí? Y lo vemos de esta manera. Por la fe Abel, dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que dio lo mejor, lo primero, ¿sí? De lo que él tenía. Entonces, esto es algo bien especial. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Era justo. Nosotros sustentamos, ¿verdad? Que nosotros somos justos en la fe. Aquí está. Él, así como lo dice, por lo cual él alcanzó testimonio de que él era justo. ¿Por qué? Por la fe. Caminó en fe. Y dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. ¿Sí? Entonces el testimonio que dejó Abel es bien importante porque habla de justicia y habla de que fue en fe. Él se movió para dar lo más excelente, ¿verdad? Por fe. Por fe. Y es un llamado a que nosotros también lo hagamos por fe. Sigue el escrito. Vamos a ver. En el 5. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esto es importantísimo, ¿sí? Porque yo creo que la motivación más grande para poder hacer lo que el Señor nos pide es precisamente quererle agradar. Porque hemos recibido tanto que dice, Señor, yo no te puedo devolver lo que tú me has dado, ¿sí? Pero quiero agradarte con mi vida. Quiero agradarte con lo que soy, ¿sí? La palabra dice que Enoc caminó con el Eterno, anduvo con Dios, ¿sí? Y su vida, su manera de andar fue agradable delante de Dios. Y fue por fe, ¿sí? ¿Verdad? Porque ¿cuántos queremos agradar a Dios? Si tenemos conciencia de lo que la palabra del Señor expresa, es claro que debemos de tener un corazón inclinado a quererle agradar. Obedecemos aún lo que no nos agrada, lo que no nos gusta a nosotros, porque el Señor nos lo está pidiendo, ¿sí?
Y así como Pedro, ¿verdad? Pues yo sé que no, ni me agrada que me estés pidiendo que tire la red porque ya lo hice toda la noche, pero porque tú me lo pides, lo voy a hacer, ¿sí? Por agradarle a Él. Es como nosotros debemos movernos. Por agradarle a Él es que voy a hacer lo que me está pidiendo. Y dice la palabra, después de hablar con Enoc, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? ¡Qué bendición! Son palabras bien importantes, bien fuertes, bien profundas, ¿sí? Porque el Señor se agrada y galardona al que quiere buscarle, al que le busca, ¿sí? Y esto es algo que nosotros debemos de verdaderamente buscar, el ser agradables delante de Él. Entonces vimos que Abel, por la fe, ¿verdad? Fue declarado justo, porque dio de lo más excelente que tenía, ¿verdad? Dio de lo primero que tenía. Y vemos que Enoc caminó, anduvo con el Eterno. Así lo dice en la Torá. Vamos a ver. Y dice, Génesis 5:18. Había vivido Jared 162 años cuando engendró a Enoc. Y después de engendrar a Enoc, vivió Jared 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalem, y anduvo Enoc con Dios, con Ja Elohim, 300 años después de haber engendrado a Matusalem, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque le arrebató Elohim. Aquí es algo muy especial porque dice, anduvo Enoc con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalem y engendró hijos e hijas. Esto es bien importante porque nosotros nos damos cuenta que la palabra nos enseña que la vida de Enoc, ¿sí?, fue agradable delante de Dios. Y él anduvo, ¿verdad? Porque tal vez nosotros estamos así como que ya me cansé de todo esto, ¿verdad? Y llevamos 10 años ahí en el camino, o 20 o 30. 300 años perseverando en seguir al Señor. 300 años andando, agradando a Dios. ¿Sí? Y el Señor lo trajo. No experimentó la muerte, dice la palabra. Fíjense qué tremendo testimonio. ¿Y todo por qué? Por fe. Por fe. La palabra lo sustenta ahí. Es que es muy claro. Porque sin fe, sin confianza en Dios, sin confianza en el Señor, es imposible agradarle. Este hombre caminó 300 años perseverando en andar con Dios, ¿sí? Y fue agradable delante del Señor. El testimonio de Abel fue también para justicia y fue agradable delante de Dios, ¿sí? El Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros caminemos de esta manera, como queriéndole agradar. Yo creo que en este tiempo de comenzar este ciclo de lectura, de comenzar a otra vez meternos a la palabra y hacer todo esto, deberíamos de principalmente proponernos, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero vivir para agradarte. Yo creo que ese es el mejor propósito, siempre, ¿verdad? En cualquier momento, ¿verdad?, que nosotros empecemos algo, ¿sabes qué? Yo quiero vivir para agradarte. Ayúdame para que tu espíritu me guíe a querer agradarte a ti. No quiero estar tratando de agradar a la gente, no voy a poder. Pero si vivo para agradarte a ti, buscándote a ti, buscando tu reino y tu justicia, tú vas a hacer lo demás. No podemos vivir para agradar a los demás, tenemos que vivir para agradar a Dios, ¿sí? Y es algo muy importante, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos agradarle, porque estamos, ¿verdad?, agradecidos con Él, porque hemos recibido tanto amor que nosotros queremos, ¿sabes qué, Señor? Pues como yo pueda, ¿verdad? En mi, ¿cómo se dice? Ahora sí que en esta manera tan pequeña, tan mediocre tal vez, somos humanos pues, pero quiero agradarte a ti, que eres excelso, que eres grande, que eres perfecto. Yo quiero agradarte a ti, con esto que tengo, ¿sí? Así como soy, lo que tengo que sea para agradarte a ti. Y yo creo que el caminar nuestro va a empezar a irse hacia arriba.
vamos a levantarnos, vamos a madurar, porque nuestra motivación está siendo correcta, ¿sí? Normalmente, ¿verdad? Y como bebés, siempre, ¿verdad? Buscamos al Señor al principio, pues ¿por qué? Porque tenemos necesidades, ¿sí? Y dame, y esto, y soluciona aquello, y soluciona este problema, transforma esta situación, y estamos pídele y pídele, y es legítimo, está bien. Pero como que el Señor está pidiendo y esperando que nosotros empecemos a caminar en fe, dando pasos de fe tal vez más grandes, ¿sí? Tal vez más agradables delante de Él, buscando su gloria y su honra y no mi beneficio, ¿sí? Entonces el Señor está esperando que nosotros como su pueblo entendamos bien claramente, es legítimo, dije, es legítimo, pero que entendamos, hey, cada vez que tú pides algo, antes de que salga de tu boca, yo ya conozco lo que tú necesitas, es más, lo conozco mejor que tú mismo, porque tú me pides esto, pero yo sé que tú necesitas esto otro, te voy a dar esto otro primero, ¿sí? Y el Señor empieza a trabajar con nosotros y nos muestra cómo es tan grande su amor para nuestras vidas, su fidelidad, su conocimiento, su sabiduría para tratar con cada uno, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros demos ese paso de fe y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en ti, voy a hacerlo como tú quieres, a tu manera lo voy a hacer, ¿sí? Vamos a ver. Y sigue, esto lo leímos, ¿verdad? Sí, así es. Y ahí estaba, ¿verdad? Y anduvo Enoc con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalem, ¿verdad? Anduvo con él. Qué curioso que lo mencione de esa manera, ¿verdad? Porque debemos de estar siguiendo su camino. Y en esta misma porción, ¿verdad? De Génesis 1 a 6 también habla de Noé. Y dice en Hebreos 11, perdón, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, vamos a leer eso por favor. Dice, 1, 2, 3, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿cómo estaba caminando? En fe, porque se estaban haciendo cosas que aún no se veían, ¿sí? Hoy va a haber un diluvio y va a llover. ¿Cuántas veces había llovido en la vida de Noé? Pues nunca. Pero ¿saben qué? Creyó al que le estaba diciendo. Creyó al que le estaba diciendo, ¿sí? Y eso fue suficiente para que él fuera con gracia delante de Dios, porque eso dice la palabra, ¿sí? Noé era lleno de gracia delante de Dios, fue un agraciado delante de Dios. Dice, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Fíjense qué tremendo. Qué palabras tan tremendas por alguien que se levanta en fe y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, ¿sí? Otra vez, ¿verdad? Aquí vemos que la forma de vida de la persona, ¿sí? Le atribuyó justicia el Señor, Dios se lo atribuyó, ¿sí? Porque con su vida demostró en lo que creía. ¿Sí se entiende? Esto es bien importante. Porque nosotros no estamos, yo no estoy para que ustedes me digan, a ver si es cierto que vive en fe. No. Yo no voy a ir a ver a nadie, a ver cómo fue tu vida. Este año, ¿cómo fue? ¿Verdad? ¿Fue en fe o no? A ver, demuéstrame tu fe con tus obras. ¿Cuánto hiciste y cuánto dejaste de hacer? Quiero saber, y vamos a hacer un tabulador, ¿no? A ver, del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, ¿cuántas marquitas? Pues no, eso no es. Pero yo sí puedo verdaderamente, con toda honestidad, ver para atrás en mi vida y empezar a indagar, Señor, ¿cómo estuve en este año? ¿Cómo estuve en este lapso de tiempo? Y ser honesto delante del Señor. ¿Caminé en fe? Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo demuestro con la vida que llevo, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo que empezar a ver delante de Dios. Porque si yo quiero ser agradable delante de Dios, según lo que me dice la palabra de Dios, la fe que yo tengo se va a demostrar con las obras que yo hago. Fíjense que no estoy hablando de salvación, ¿sí? Pero aquí esta gente con la que estamos hablando, el justo Abel, que dio con excelencia la ofrenda al Señor, ¿verdad? Enoc, que fue agradable, anduvo con Dios. Noé fue heredero de justicia
porque caminó en fe. Yo me imagino, o sea, todos los años que pasó construyendo esa arca, siendo un testimonio para todos los que le veían, ¿sí? Y le han dicho, o sea, se está deschavetado, una tuerca por ahí se le perdió, quién sabe qué sucede, ¿sí? Porque ni siquiera llueve aquí, ¿sí? Pero él estuvo construyendo eso. A ver, Noé, vas a hacer esto. ¿Y qué tuvo que hacer? Ir a cortar árboles, ir a buscar dónde estaba el asfalto, ir a hacer todo lo que se le pidió. Trabajo diario y de muchos años, ¿sí? Entonces esto es algo que nosotros tenemos que meditar en ello, porque el Señor está esperando que nosotros caminemos en fe, que demos pasos de fe, que verdaderamente le creamos a lo que Él nos está diciendo, ¿sí? Otra vez, si bien es cierto que el Señor puede hablar una palabra, ¿verdad?, específica a una persona en un tiempo, en un lugar, la realidad de las cosas es que el Señor habla a través de su palabra, y toda la escritura es inspirada por Él. Y es una instrucción para el pueblo, ¿sí? Aún nos santifica, dice la palabra, ¿sí? Aún nos santifica la palabra. Y el Espíritu armoniza con ahora sí que como propósito de la palabra, porque dice que nos lleva a toda verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Juan 17:17. Entonces vemos claramente que el Señor quiere llevarnos a la verdad. Y en el caminar, el Señor va a ir añadiendo. Porque queremos verdaderamente encontrar la palabra y decir, ¿sabes qué? Señor, gracias, yo creo en lo que me estás diciendo, voy a caminar por ese lado. Yo quiero perseverar en agradarte. Quiero perseverar en estar haciendo lo que la palabra tuya nos está indicando, ¿sí? Vamos a ver. Y veamos, dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, ¿sí? Fíjense qué curioso, porque en la palabra en hebreo, cuando se habla de ser justo, tiene que ver con una palabra que tiene que ver con el dar, ver por el necesitado. Y eso es la verdad, yo no lo inventé, así es. Mira, es una persona justo. ¿Por qué? Porque ve por la viuda, ve por el necesitado, ve por el extranjero, ve por el huérfano, etcétera, ¿sí? Así es. De hecho, sadik quiere decir justo, y sedaka viene de la misma raíz que tiene que ver con el dar, con el despojarte para beneficiar a otro, ¿sí? Entonces, el justo Abel se despojó de lo mejor que tenía. Fue declarado justo, ¿sí? Entonces esto es algo importante, ¿verdad? Por la fe no fue transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, anduvo, caminó con Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante. ¿Cómo es que somos salvos? Por la fe, por la confianza que le tenemos a lo que hizo nuestro Señor, por sus méritos, ¿verdad? Entonces aquí hay algo bien importante. Nuestro nacer de nuevo y ese parteaguas en nuestra vida, ¿sí? Ese parteaguas de que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, es en el mérito, en el sacrificio, en la obra de nuestro Mesías, de nuestro Señor, ¿verdad? Ponemos nuestra confianza en Él, y por esa obra milagrosa que quién sabe cómo es, ¿verdad? Unos lo explican de una manera, otros de otro. Yo podría decir que es algo personal, ¿verdad? Pero la obra del Espíritu en la persona lo lleva a tener esa vida pasada, dejarla atrás para venir a cosas que son nuevas. Y empieza este caminar por fe. Señor, gracias, mi salvación, el que yo sea acepto delante de ti, mi justificación, haber sido declarado inocente, todo por fe. Si esto es verdad y se entiende lo que estoy diciendo, ¿cómo debe de vivir alguien que ha sido justificado, perdonado de sus culpas? ¿Sí? Ha sido salvado, se le ha dado, ahora sí que hasta ciudadanía, se le ha dado todo en el Señor, todo lo que tiene que ver con nuestra identidad por creer en el Señor, ¿verdad? Y su sacrificio. ¿Cómo deberíamos, si entendemos lo maravilloso que es lo que hemos recibido por el sacrificio de Cristo, de nuestro Mesías? ¿Cómo deberíamos nosotros conducirnos?
Qué tremendo, porque nosotros tenemos un fundamento de fe maravilloso, muy grande. Así debería ser entendido, demasiado grande y tan hermoso que no nos permite ni irnos a izquierda ni derecha. ¿Sabes qué, Señor? Gracias, yo quiero perseverar en agradarte a ti por todo lo que has hecho por mí. No puedo yo justificar el no vivir para agradarte, porque al haber salvado mi vida, siendo yo pecador, siendo yo culpable, siendo yo el que debería haber recibido ese castigo tan fuerte y tan injusto, tú me salvaste, aún siendo yo pecador. Entonces, ¿qué nos debe de impulsar? A vivir para agradarle, para vivir, para creerle, que su palabra sea verdaderamente viva en mí, para yo vivir siendo un testimonio, siendo luz donde quiera que vaya. Esto es tan importante que nosotros lo abracemos. Digamos, ¿sabes qué, Señor? Perdóname otra vez, pero yo quiero vivir para agradarte. Yo quiero vivir para agradarte, para que tú seas agradado. ¿Sí? Entonces, que el Señor nos ayude a que sea así. Entonces la palabra es muy clara. Fíjense. Cuando nosotros lo vemos, dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Fíjense qué tremendo, halló gracia ante los ojos de Yahweh. Fue grato, lo vio y me agrada Noé. Es grato para mí. Y por su justicia, por su fe, ¿verdad? Por su justicia, ¿verdad? Es algo bien tremendo porque él fue causa de que todos los demás tuvieran ese juicio tan grande. Me estábamos platicando ahorita en la tarde entre las dos reuniones e Isaac me decía, sí, es como cuando vas a la escuela, dice, ¿sí? Que todos en la clase sacaron 6, pero hubo uno, ¿verdad? Que la regó, dicen los burros, ¿no? Los negligentes. Hubo uno que sacó 10. ¿Cómo se justifican los demás del 6? ¿Sí me explico? O 5, o 4, o 0. ¿Sí? Hubo uno que se levantó en fe, se levantó en justicia, fue sensible a lo que el Señor le estaba diciendo, pues, con todo en contra, pero dijo, Señor, yo te voy a creer a ti. Y empezó a caminar en fe, ¿verdad? Con una convicción bien férrea, ¿verdad? Con esa, el ver lo que más allá, ¿verdad? Lo que se puede ver, el empezar a caminar de esta manera. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer, ¿sí? Y todo en contra, pero dice, ¿sabes qué? Voy a permanecer porque el Señor lo dijo, yo lo voy a hacer. Porque en su palabra dice, yo lo voy a hacer, ¿sí? Y ahí es algo que nosotros tenemos que poner muy, muy en claro, ¿verdad? Vamos a ver, fíjense. Mateo 24:37 dice así, y ahorita, ¿verdad? Que estamos en que el mundo ya se va a acabar y que ahí vienen los, quién sabe quién, y los ovnis y los Illuminati están al 100 y pues toda esa basura, ¿verdad? Que puedan o no, ¿verdad? De esa forma ser, ¿verdad? Pero vemos que hay algo que sí es verdad, los tiempos están muy adelantados, las cosas no están sencillas, cada vez se ve más que pues, la economía va a tronar. Y nos estamos dando cuenta que se está cuajando algo, ¿sí? Si eres observador, las cosas han subido casi al doble en estos últimos 2 años, ¿sí? Entonces es algo que está bien tremendo. Dices, caray, ¿por qué está tan caro ahora? ¿Sí? Entonces todo esto es preparativo para algo que viene. Nadie lo desea, pero históricamente así es. Vamos a ver, dice la palabra del Señor, Mateo 24:37. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hay que ver cómo eran los días de Noé y cómo era Noé. Lucas 17:26 dice, y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces aquí hay un testimonio muy especial, porque Noé vivió con gracia delante de Dios, ¿sí? Oyó y puso por obra, ¿sí? Oyó a Dios y obedeció. Abel entregó el mejor sacrificio, ¿sí? Y fue por fe y le contó por justicia. Y aún se sigue hablando de él después de su muerte, dice la palabra, dando ese testimonio. Enoc caminó con Dios y fue agradable delante de Dios. 300 años perseverando, más de 300 años,
perseverando en caminar con Dios, ¿sí? Parece ser, dicen tradiciones y libros, ¿verdad?, que no son bíblicos, apócrifos, que hablan acerca de esto, que este Enoc era verdaderamente un hombre santo, un hombre que buscaba a Dios. Pues no necesito eso, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios para mí, lo que dice es suficiente, pero sin embargo le dan como forma al asunto. A mí me llamó mucho la atención cuando leí uno de esos escritos, porque decía que él empezó a buscar a Dios, a caminar con Dios, y buscaba el estar separado, ¿sí? Yo no sé si eso es verdad, pero sí sé que no contradice absolutamente nada de lo que dice la Biblia. Y que sus lapsos de estar con Dios, de buscar estar a solas con Él, cada vez eran mayores. Y que solamente iba y estaba con la sociedad, con la gente de entonces, solamente un tiempo para compartir acerca de la verdad de Dios. Llegó el punto en que estaba más tiempo a solas con Dios que lo que pasaba el tiempo con la gente, se dice, ¿verdad? Esto me llama mucho la atención, porque la palabra del Señor dice que Él caminó con Dios, anduvo con Dios, ¿sí? Y muchos años, de hecho ni habla de lapsos, ahí dice más 300 años o más, anduvo con Dios. Y esto llama la atención, ¿verdad? Y fue agradable delante de Dios. Yo creo que si algo nos debería distinguir es precisamente que nos vieran como, mira, esos que andan con Dios, ¿verdad? Esos que caminan juntamente con Dios. Porque todo lo que dice el libro, ellos lo hacen. ¿Sí? Son, ¿verdad? Están en integridad. Son coherentes, ¿verdad? Armoniza lo que se predica y se vive. Así deberíamos de vivir, ¿sí? Por eso el acumular mucho conocimiento no es muy sabio. Mejor hay que poner por obra lo poco que sabemos. Amén. Porque a veces que ni lo poco que sabemos lo ponemos por obra, ¿verdad? Para que el Señor nos perdone, que tenga misericordia. Pero bueno, así dice, vamos avanzando. Es un nuevo, ¿verdad?, principio. Estamos en un nuevo principio, ¿sí? Y dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. ¿Cómo creó los cielos y la tierra? Con su palabra, ¿sí? ¿Cómo creó la Biblia? Con su palabra. Bueno, esas fueron las tablas de piedra, ¿verdad? Los escribió con su... Pero sabemos que él dijo, ¿verdad? Dijo la instrucción y fue capturada la instrucción. Hubo escribas, ¿verdad? Que esa instrucción la pusieron pues ahora sí que en pergamino, pues, por no decir o piedra si tú quieres, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y la palabra fue dicha, fue escrita y fue dada al pueblo. Entonces aquí hay algo bien importante, porque la palabra nos está haciendo instrucción para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que Él creó todo, los cielos y la tierra, ¿verdad? Los creó con su palabra. Vamos a ver. Cuando nosotros vemos lo que dice la palabra en Lucas 16:17 y Mateo 5:18, vamos a ver. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan. Fíjate las palabras en la Biblia textual. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que caiga un trazo de la letra de la ley, de la Torá, de la instrucción de Dios. Primero se acaba lo que Él crió, el cielo y la tierra, antes que su misma palabra deje de cumplirse, ¿sí? Y esto es algo bien tremendo, porque le está dando un peso a lo que está escrito. Dios, no es cuestión de hombres, es Dios es el que está hablando, ¿sí? Que dice, primero desaparece todo antes de que se deje de cumplir lo que yo dije. Porque la ley, la Torah, la instrucción es lo que Él dijo, ¿sí? Curiosamente es lo que dijo y está poniendo, ¿verdad? Lo que Él dijo con su voz, lo que Él confesó, ¿verdad? Y al confesar fue creado el cielo y la tierra. Y como testigos los está poniendo. Primero se acaba, desaparecen el cielo y la tierra antes de que se deje de cumplir un trazo de la ley, ¿sí? El Mateo 5:18, ¿verdad? Conocemos el contexto, hemos hablado mucho en eso. En la Biblia, en la Kadosh, dice, sí, en verdad, les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta que lo que tenga que suceder, suceda. Hasta que se cumpla. Y esto es algo bien importante que nosotros podamos comprender.
Cuando nosotros estamos en Yeshua, en nuestro Mesías, en Cristo, es algo que nosotros tenemos que ver bien claramente en su vida, ¿sí? Vamos a ver. Dice la palabra del Señor, fíjense cómo es que el Señor tiene todo bajo control y escoge a gente piadosa para poner a su hijo amado en esta tutoría, si vamos a decirlo de esa manera, cuando era bebé. Joseph, José y Miriam, María, cumplieron en Yeshua todas las cosas conforme a la ley de Adonai, del Señor. Lucas 2:22 en adelante, ¿sí? Y esto es algo bien curioso porque está registrado por Lucas, por el doctor, ¿sí? Y empieza a registrar todo para que se dieran cuenta que él, ¿verdad? Este bebé que vino así a nacer aquí, ¿verdad? Tenía un propósito muy especial, ¿sí? Y tenía que ser cumpliendo todo lo que dice la palabra del Señor para que pudiera fungir como nuestro Salvador. Sin tacha, sin nada, ¿sí? Sin nada, aún más allá de poder ser consciente, el Señor, ¿verdad? Con esa capacidad que tiene, desde luego, escogió a esa pareja especial para que cuidaran de él. Vamos a ver, fíjense cómo lo dice. Porque todo lo que está escrito tiene que cumplirse, todo completamente. Dice así, 2:22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, los subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor. 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. 24, y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominas. Y sigue. Y dice en el 27, y por el Espíritu entró en el templo, y cuando los padres trajeron adentro al niño, Yeshua, para hacer con él conforme al rito de la ley, porque circuncidado fue a los 8 días, y aquí está hablando, ¿verdad?, de Simeón y también de Ana, esos dos personajes que eran bien claros, ¿verdad?, que eran justos, que eran agradables delante del Señor, porque permanecían en lo que el Señor habló, estaban firmes en lo que el Señor habló, ¿sí? No se movieron, ahí estuvieron esperando, pues no vas a morir hasta que veas al Salvador. Ya estaba todo ancianito, ¿verdad? Y hasta que fue el tiempo, ¿sí? Igual Abraham, ¿no? Bien viejito, ¿sí? No, va a ser por medio de Sara, ¿verdad? Y supieron esperar, perseveraron en la fe. Sigamos, 39. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas conforme a la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Había un cuidado muy especial. Ya de adulto, la palabra es bien clara, Lucas 24, y les dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran la escritura y les dijo, así está escrito, que el Mesías padecería y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Y así fue, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la palabra es bien clara. Felipe, ¿verdad? En Juan 1:45 dice, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Entonces nos damos cuenta que todo lo que estaba haciendo era conforme a lo que la palabra del Señor había expresado. Cumplía exactamente con todo, ¿sí? Y él mismo dice, no, espérame, tranquilos, yo no vine a hacer una nueva ley o una nueva cosa. La ley jamás, ni los profetas van a ser quitados ni siquiera de una tilde, ¿verdad? Ni de una yod, la letra más pequeña, y tilde, el garigoleo de las letras. Fíjense qué tremendo. Dice, ni siquiera el garigoleo de las letras hebreas que están en la Torá, va a caer una de ellas antes de que se cumpla todo. Aquí lo tremendo está que tanto en la Torá, como en los salmos, como en los profetas, todavía hay muchas cosas que se tienen que cumplir, ¿sí? Y primero va a dejar de ser el cielo y la tierra, que Él creó con su palabra, ¿sí? Antes de que se deje cumplir cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces aquí es algo que tenemos que ver con mucho detenimiento. Dice la palabra, ¿sí? En Hechos 21, 20 al 28, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron,
ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. ¿Y qué dice? Y todos son celosos por la ley. Creyeron en el Mesías escrito porque conocían la Torá, conocían la ley, conocían la profecía y dijeron, no, este es el que había de venir. Y dice que eran millares. Y aparte de que creían en el Mesías, ¿verdad? Yo le digo más bien aparte, obviamente porque creían en el Mesías que había de venir, todos eran celosos de la ley. ¿Sí? El que no era celoso de la ley realmente, porque unos la jugaban ser celosos, ¿sí? Y hacían todo lo externo, pero interiormente no. Los que verdaderamente sí creían en la palabra escrita, entendieron que el Mesías ya había venido y que murió y que resucitó, porque realmente eran celosos de la palabra del Señor, ¿sí? Más que de ellos mismos o de sus puestos o de su autoridad o de lo que fuera, ¿sí? Entonces dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Y era falso el testimonio, lo estaban calumniando, ¿sí? Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Oye, se te está acusando de eso. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de Pablo. Y dice, haz pues esto que te decimos. Ahí está la estrategia, ¿sí? Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Qué voto? Pues los que dicen la Torá para purificación. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, que son calumnias, que es un mal entendimiento, porque todo lo que dices, Pablo, es difícil de entender y muchos lo malinterpretan. Bueno, eso dice Pedro, ¿sí? ¿Ok? Y dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también, a ver, lo leemos juntos, 1, 2, 3, sino que tú también, caray, guardar la ley tiene que ver con orden, andas ordenadamente guardando la Torá, la instrucción de Dios, ¿sí? Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes, en el versículo 28, a todos, ¿verdad? A todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de estos, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, ¿sí? Entonces damos cuenta que estaban, ¿qué? Difamando a Pablo, ¿sí? Porque no se entendía, porque los escritos de Pablo son difíciles de entender. Eso es lo que dice la palabra. Son difíciles, ¿sí? No son fáciles. 1, 2, 3, a mí fue guiado y es esto. No, espérame, no es así. Vamos a ver, fíjense, voy a saltarme un poquito porque esto va para... Bueno, vamos a ver. Dice en Hechos 22, en los testimonios de Pablo. Entonces uno llamado Ananías, ¿quién fue Ananías? ¿Se acuerdan? Ananías fue a orar por Pablo. ¿Y Pablo qué le pasó? Recibió la vista. Fíjense quién era Ananías. Allá del montón, alguien que creyó por allá. No era ningún del montón. Y era una persona completamente piadosa. Varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio a todos los judíos que allí moraba. Quiere decir que Ananías también andaba ordenadamente. No andaba en desorden, andaba ordenadamente. Que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. En el 28, 23 dice, y habiéndose fijado un día, ellos se reunieron y acudieron muchos a donde él estaba alojado. Y desde la mañana hasta la tarde les hizo saber lo relativo al reino de Dios. Fíjense qué tremendo. Les hizo saber acerca del reino de Dios, testificándoles y procurando convencerlos acerca de Yeshua, el Mesías, desde la ley de Moisés hasta los profetas. ¿Sí? Así está el asunto, así dice Moisés, así dicen los profetas, así dicen los salmos. El Mesías tenía que padecer, el Mesías tenía que ser de estas características, cumplir con todo en completo orden. ¿Sí? Y dice, y algunos de ellos eran convencidos por sus palabras, pero otros no lo eran.
Pues no. Y aquí vamos, en Romanos y la Torá. Así lo voy a titular esta parte, ¿verdad? Romanos y la Torá. Vamos a poner atención a cosas que normalmente no se ponen atención o se pasan por alto, ¿sí? Te digo, porque yo lo he estudiado por años, muchos años, en décadas, ¿sí? Y dice así, dice Romanos 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y caray, espérame, me estás moviendo el asunto. Bueno, eso dice Pablo. Aquí vemos algo muy importante, ¿sí? Cuando hablamos de justos, acuérdense, ¿era quién? Abel el justo, porque en fe, conforme a la obra que hizo, fue agradable delante del Señor, dio lo mejor, dio lo que era excelente delante del Señor, ¿sí? Entonces, nosotros vemos a Enoc, él caminó con Dios en fe, ¿sí? Y fue agradable delante de Dios. No se quedó parado, una fe pasiva. No, fue una fe activa, caminó con Dios. Noé no era una fe pasiva, era una fe activa y demostró su fe con sus obras. Y un barcote gigante. Órale, ya iba la jirafa. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Ya iba el elefante, ya iba el ratoncito y todos, ¿verdad? Porque eso sirvió para que él y su familia y esos animales pudieran subsistir, para que no murieran. Entonces nos damos cuenta que la palabra sustenta y lo hace bien. No son los oidores de la ley. La ley aquí se tiene que entender instrucción. Cuando nosotros vamos al hebreo y vemos la palabra que dice como ley, que se traduce del hebreo Torah, se traduce ley. Todos los mismos diccionarios cristianos, que yo respeto mucho un diccionario, me gusta mucho, el Vine, que tiene un contexto bautista ese diccionario. Y dice claramente, ley, viene de una palabra que es Torah, ¿sí? Y dice el diccionario cristiano claramente, ¿sí? Que demerita que hayan traducido la palabra Torah como ley. Porque la palabra Torah expresa algo que está en el corazón de Dios para su pueblo. Una instrucción en amor y cuidado. La palabra Torah expresa, ¿sí?, protección para el pueblo con la instrucción. Santificación del pueblo con la instrucción. ¿Qué quiere decir santificación? Apartado. Y más claramente, que también lo dice el Vine, ¿sí? ¿Qué dice? Ser diferente. Ay, caray, soberbios, quieren ser diferentes. No, no se refiere a eso. Se refiere a que el pueblo de Israel, que estaba siendo santificado, tenía que ser diferente a los demás pueblos. No podía tener las mismas prácticas, ¿sí? Y es algo bien claro. El Señor que estaba haciendo una distinción. A ver, allá, el resto del mundo, ustedes no. Pero es que todos lo hacen, tienen su idolito y pues mira, Tamusito y el otro y tal. No, no, ustedes no. Semiramis y bueno, vamos a poner torres, ¿verdad? Y el Señor dice, no, ustedes no. No van a hacer nada de eso. Van a ser diferentes, van a ser santos, quiere decir, ¿sí? Entonces la palabra dice, porque son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores de la ley, escuchan pero no hacen, ¿sí? Sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley, y esto es bien importante, porque aquí hay algo profético bien fuerte, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio, su conciencia, acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos. Nosotros cuando vemos la profecía, pues es bien clara. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah, mi ley, en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Sí? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué bendición que siempre andemos en el Espíritu. Yo no tengo problema con eso, pero para nada. Dice, no, pues ese no conoce nada de la ley. Pues sí, pero camina con más justicia que los que conocen, porque su vida es recta. Y el Espíritu
En su ignorancia el Espíritu actúa en justicia en su vida y se le nota, para vergüenza de todos los que conocen y no hacen. Fíjense qué tremendo. Y eso es lo que el Señor está revelando. No, entonces ya no vamos a conocer. Pues si vas a estar siendo guiado por el Espíritu, pues date ese lujo, ¿verdad? Pero sabemos y tenemos que ser honestos, no siempre andamos en el Espíritu. No siempre andamos en el Espíritu. Y la instrucción va a seguir diciendo, no codicies. Y andes o no andes en el Espíritu, el no codicies, ahí está para ti. Y para mí, claro, ¿verdad? No asesines, no adulteres, no robes, honra a tu padre y a tu madre, etcétera. ¿Sí se entiende? Entonces aquí hay algo muy importante, vamos a seguir adelante. Dice en el 31 de aquí de Jeremías, 31, he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ahí se nos olvida, ¿con quién es el pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero como no entendemos, ¿verdad? O no tenemos fresco la profecía de que toda esa casa de Israel y Judá iba a ser esparcida entre todos los confines de la tierra, y es por eso que la salvación viene desde los confines de la tierra, desde lo último, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema, es largo. Dice en el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah. Ah, no es un nuevo pacto, Viejo Testamento. Vámonos, el que sigue. Cambia de lugar. Ahora va a estar en tu mente y va a estar en tu corazón. Eso es lo que dice la palabra. Y Romanos, Pablo lo está tocando el tema, ¿sí? Porque conocía la profecía. Sigamos. Y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. A ver, sin leer, no hagan trampa. ¿Quién está bajo la ley? ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjense qué tremendo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí está el mundo. ¿Y qué dice el Señor? Mi ley, en ética, santidad, en todo, sabiduría, está por encima de los habitantes del mundo. ¿Sí? Todos en el mundo, todos, a ver, digamos todos. Todos quedan en juicio bajo la ley. No hay ni siquiera un solo justo, dice la palabra. Ni siquiera uno. Todos están destituidos. Todos completamente. Y el Señor puso eso, ¿verdad? Para que pudiera tener, ¿qué? Misericordia de todos. ¿Sí? Entonces hasta el día de hoy, que la palabra de Dios es eterna, sigue trayendo ese juicio para el que va, ahora sí, en contradicción de lo establecido por Dios. Todo el mundo queda bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el mundo sabe. David estaba muy consciente, de hecho, y hace 2 salmos, 32 y 51, que habla que los pecados nuestros son perdonados por la misericordia de Dios. Por su misericordia, no por nuestras obras. ¿Sí? Entonces es bien claro que la misericordia de Dios es la que nos justifica, ¿verdad? De nuestros pecados. Vamos a seguir. La ley, ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí está el mundo con todos nosotros dentro. Y sigue la ley acusando. ¿Y saben qué? Satanás sabe muy bien esto. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente utiliza la ley para acusar a los hijos de Dios. ¿Sí? Porque ahí está el Hijo de Dios comprado con la sangre del Mesías. ¿Y qué es lo que hace? Transgredir lo que está escrito, no siguiendo la instrucción. ¿Y qué hace Satanás? ¿Verdad? Ahí está, mira, está escrito y tus hijitos, mira, están en pecado. ¿Sí? Y viene a acusar. ¿Con qué? ¿Porque tiene autoridad? No. El que da autoridad a este asunto es Dios a través de su instrucción, porque lo que hace que el pecado tenga valor es que la ley dice qué es lo que es pecado. Así de sencillo.
Y porque la ley es palabra de Dios, es instrucción de Dios, eso es lo que hace que tenga peso cuando nosotros vamos por encima de lo que está escrito. ¿Sí? Y el pecado lleva a la muerte, a menos que por su misericordia nosotros vayamos en arrepentimiento y nosotros vayamos en el nombre de Yeshua por sus méritos otra vez a pedirle misericordia para nosotros. ¿Sí? Sigamos. Y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Y todos podemos decir eso? Amén, así es. Luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Y qué dice? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque la que habla de esto es la ley, precisamente. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Sí? Aquí están las reglas. Y como a nosotros nuestra naturaleza nos encanta saltarnos las reglas, ¿verdad? El Señor dice, así está el asunto, facilito, mira. Y ni difícil es. Pero como nos da flojera, porque somos volubles, ¿verdad? No somos perseverantes, ahorita hacemos y mañana no, ¿sí? Tarde o temprano caemos, porque esta naturaleza que traemos pecaminosa, ¿sí? Hace que nosotros caigamos. Pero Pablo lo explica mejor, vamos adelante, ¿sí? Dice 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia, bendito sea el Eterno. 6:14-15, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué está hablando? ¿Cómo que no están bajo la ley si todo está bajo la ley? ¿Sí? No estamos bajo la maldición de la ley, porque hemos sido, ¿verdad? Hemos sido redimidos por la sangre, por los méritos de nuestro Mesías. Entonces la maldición ya no está sobre nosotros, la maldición fue sobre Él. Fueron imputados todos esos pecados, todas esas transgresiones de nosotros hacia Él. ¿Sí? Entonces, sigue. 15. ¿Qué pues? Pasaremos, pecaremos porque no estamos bajo la ley, bajo la maldición de la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice? En ninguna manera. Sigamos. 1 Corintios dice, fíjense, qué tremendo, no es para que nadie se ofenda, ¿verdad? Es lo que dice y yo me voy a enfocar en la ley. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, ¿qué usa como instrucción Pablo también? La Torá. Ahí está muy claro. 15:56. Y que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado, ¿qué? La ley. ¿No hay ley? Pues no hay aguijón del pecado, no hay muerte. Pero sí hay ley, porque la palabra del Señor es eterna. ¿Sí? Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y todo mundo sabe eso, y nosotros podemos decir con toda certeza, amén, si por la fe, sino por la fe de Yeshua, bendito sea Él, nuestro Señor, nuestro Salvador. Nosotros también hemos creído que en Yeshua, para ser justificados por la fe de Mesías, del Cristo, y no por las obras de la ley, justificación por fe, no por obras. Y en eso todos tenemos que estar de acuerdo. Claro es, pero por eso se deja de hacer lo que el Padre nos está pidiendo. De ninguna manera, dice Pablo, de ninguna manera. Tu motivación tiene que ser agradecimiento, amor, perseverar, porque quieres ¿qué? Agradarle. Quieres agradarle, ¿sí? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, ¿sí? Nadie será justificado. Y ahí también todos tenemos que decir, amén. Así es, completamente cierto. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y aquí es bien importante que pongamos atención a lo que se dice. Dice, Romanos 7:1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Con quién está hablando? Con los que conocen la Torá. Los que conocen la Torá, los que conocen el Tanaj. Está hablando con los que conocen la ley, no con los que no lo conocen. Y esto es algo bien importante, porque gente que no conoce la Torá empieza a interpretar lo que no conoce. Y eso es algo bien tremendo, ¿sí? Y dice así, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. 6. Pero ahora estamos libres, y habla de una referencia en el matrimonio, ¿verdad? Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto. Fíjense qué tremendo. Libre de la ley, ¿por qué?
por haber muerto. Ya fuiste muerto, estás libre de la ley. Y yo puedo decir, gloria a Dios por tu vida, que estás en muerte. ¿Sí? Vamos a seguir. A ver, si se apagan eso, please. Muy bien. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿cómo es que tengo que hacer la ley? En el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu. Vamos a ver, para entrar al contexto. No, ya ves, la letra mata y el Espíritu vivifica. Empieza el estar hablando muchos versículos fuera de contexto. Vámonos al contexto para aquellos que conocen la ley, ¿sí? Y dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y bajo el régimen viejo, no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Y qué dice? En ninguna manera, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Quiere decir que por lo que dice la ley y las transgresiones a ella, es que nuestro Señor y Mesías murió en ese madero. Derramó su sangre en ese madero, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba levantando el honor del Padre. Él sí le dio la importancia a lo que la palabra dice, según el Padre. Y esto es algo bien importante, ¿sí? Así que por lo que Él dio su vida y levantando el honor del Padre, nosotros en la gracia y la misericordia que recibimos a través de su mérito, no tenemos justificación alguna para pisotear lo que el Padre ha establecido, mucho menos anularlo. ¿Sí? Mucho menos anularlo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Sigamos, ya vamos a terminar. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad, ¿qué dice? Lo leemos juntos. Es santa. Todos juntos, por favor. 1, 2, 3. De la manera que la ley. Ay, Dios mío. Bueno. Y el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi carne se rebela contra lo espiritual de la ley, porque la ley es espiritual. La instrucción del Padre es espiritual. ¿Y qué hace mi carne? No quiero. A ver, trata a tu mujer. Oh, qué caray. Por favor, apaguen todos sus teléfonos, ¿no? ¿Sí? O pónganlos en vibrador, para que no haya tanta interrupción, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante. Se le dice al marido, trata a tu mujer con toda delicadeza, ¿sí? Está bien, no se preocupe. Está bien. Nada más porque es Lulú, ¿sí? Muy bien. Entonces dice bien clara la palabra, ¿sí? Al hombre, trata a tu mujer con toda delicadeza, como vaso más frágil, etcétera, ¿sí? Y entonces, la carne dice, la palabra dice eso, pero mi carne dice, ¿sabes qué? Yo quiero, ¿verdad? Ahora sí yo quiero cortar con ella, ya me tiene harto, ¿sí? Entonces la carne se revela a ello, pero la palabra es clara. La mujer, sométete a tu marido. No, ¿cómo me voy a someter si tú no lo conoces? Pues yo no lo conozco, pero sí conozco lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la carne? Yo no me voy a someter, ¿sí? La palabra dice, espiritual, no codicies. Y ahí estamos con la codicia a todo lo que da. Codiciamos casa, carro, burro, sirviente, mujer, todo lo del prójimo, ¿sí? Y la carne quiere codiciar y ver y tiene esa naturaleza pecaminosa, con esa inclinación para infringir lo establecido por Dios. Pero el Espíritu sabe y dice, no está bien, me tengo que sujetar a lo que la palabra del Señor dice. Y traemos esa lucha de la carne. Pero dice la palabra y establece por medio de Pablo para aquellos que conocen la ley, ¿sí? Porque sabemos que la ley es espiritual. Yo hablo con los que conocen. Con el ignorante no, él va a seguir diciendo, no, la ley no es y yo estoy bien en gracia y no me molestes. Bueno, no es para él, porque la palabra del Señor dice que esto es para los que conocen la ley. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, el culpable soy yo.
en el pacto. El culpable fueron nuestros padres en el pacto, no la ley, la carnalidad nuestra. 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Y con esto vamos a terminar en el 8. Ahí vamos. Porque según el hombre interior, fíjense qué tremendo. A ver, saquemos toda la teología aquí. ¿Cuál es el hombre interior? Me encanta el libro de Watchman Nee, a mí, porque habla del espíritu y habla como el espíritu, lo interior, ¿verdad? Y todo lo de la carne es el hombre exterior, ¿sí? Aquí la palabra es bien clara, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque sé que su mandamiento es santo, es bueno, es correcto, ¿sí? Está bien, ¿sí? Pero veo otra ley en mis miembros, y aquí empezamos con Honduras, ¿verdad? Porque no hemos entendido que la palabra a través de Pablo habla de como 7 leyes diferentes. Pero todo lo que dice ley, como ha sido ahora sí que devaluado, ¿verdad? Por una mala información y no entender los contextos, dicen, no, todo es ley, está mal y se acabó. Y no es así. Dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ahí hay una ley. Pero veo otra ley en mis miembros, hay otra ley, no es la de Dios, es la de mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. La ley de Dios y la ley de mi mente armonizan, porque yo quiero hacer las cosas bien, pero no puedo, ¿sí? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces veo que hay otra ley del pecado, que está en mis miembros, ¿sí? La ley de los miembros es que está establecido que mi carnota, ¿verdad? Tiene esa ley de querer ir en contra de lo que está establecido, ¿sí? Es la naturaleza pecaminosa, que debe de cambiar por la obra de Yeshua, claro está. Y dice, ahora pues, el 7 conectado con el 8, no es capítulo 7 y luego capítulo 8, no, es un escrito y los numeritos se los pusieron después. Entonces viene y dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua. Bendito sea el Señor, porque así es. La condenación de la ley por la obra del Mesías es quitada. La maldición, ¿sí? Yo ya no estoy condenado, ¿verdad? Por la obra de Él. Los que no andan, y fíjense lo que dice. A ver, vamos a leerlo juntos. Con esto vamos a terminar, ¿eh? Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que esto aplica para los que son espirituales. Pero el que sigue en la carne, no. Porque la ley del Espíritu da vida en el Mesías Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ley del pecado y de la muerte. No dice ley de Dios. Ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Dios, ¿sí? Porque no justifica, por cuanto era débil por la carne. ¿Cuál es la debilidad de la ley? Pues de la carne, el que hace el contrato, ¿verdad? Con la carne, con nosotros, pues el defecto ¿quién es? Pues nosotros. Porque la ley ¿cómo es? Pues santa, es buena, es correcta, el mandamiento es correcto, ¿sí? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Bendito sea el Eterno, aleluya. ¿Sí? Pero sigue el asunto y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque la ley es justa, dice la palabra, que no andamos, fíjense, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas capítulo 5, ahí léanlo, ¿sí? Sino conforme al Espíritu. Porque nosotros queremos quitar de tajo la ley, pero no somos espirituales. Entonces, sin ley y sin espíritu, viva la gracia. Espérame, no es así. Por lo menos Pablo no es lo que dice, ¿sí? Y hay que entender lo que dice Pablo y no sacar versículos fuera de contexto. Dice, no andamos conforme a la carne, y todos deberíamos decir, amén. Por lo menos me estoy esforzando, que el Señor me ayude. Veo mi imposibilidad y la falta de capacidad para no andar en la carne, y lo único que me queda es humillarme delante de Dios, porque sé que no puedo, pero entiendo lo que debe de ser. Y ahí es cuando yo ya me rindo. Señor, perdóname, ayúdame, no puedo sin ti. Y a ese punto nos quiere llevar el Señor.
A ese extremo nos quiere llevar el Señor, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y acabamos de leer en Romanos 7, 12 y 14 que las cosas del Espíritu tienen que ver con su ley, porque es espiritual. Lo acabamos de leer. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjense qué tremendo. ¿Sí? ¿En dónde está la abolición de la ley para nuestras vidas? ¿Sí me explico? La carnota que no quiere morir y se rebela, no quiere sujetarse a lo que está establecido en la palabra, que es diferente. ¿Sí? Y otra vez, y por muchas veces, y lo vamos a seguir repitiendo, la justificación, el ser declarado yo inocente, es por la obra y mérito de Mesías. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que yo esté intentando obedecer para agradar al Señor, y que al final me voy a dar cuenta que ni siquiera puedo, que voy a tener que clamar a Él para que Él haga el milagro en mi vida. ¿Sí? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Enoc caminó con Dios y fue agradable delante de Dios. ¿Sí? Es imposible agradar a Dios sin fe. Dice la palabra, es imposible. Cuando yo pongo por obra lo que la palabra ha establecido, yo tengo que dar un paso de fe. Tengo que ir por encima de lo que mi carne, mi capacidad me dé o quiera. Yo tengo que ir completamente en el entendimiento del que me está pidiendo las cosas. Es soberano, es eterno, es el creador. Él merece obediencia. Y voy a reconocer en el camino que tengo que humillarme delante de Él. Humillarme hasta lo más bajo, para que Él empiece a actuar en esa área de rebeldía, de anarquía, porque la carne tiene que morir. ¿Sí? La circuncisión del corazón tiene que ver con eso. El que nosotros muramos y estemos en novedad de vida tiene que ver con eso. ¿Sí? Que el Señor nos ayude para que sea de esta manera. Vamos a parar ahí. Dice la palabra que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué dice? Es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? Entonces vemos manifiesto el amor de Dios en la ley, en la Torá. ¿Sí? Sigamos. Con esto vamos a terminar. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Sí? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y el desobediente. Y dice la palabra en Mateo 22, 36 al 40, en todo esto que habla acerca de los mandamientos. Al último dice, de estos dos mandamientos, de amar a Dios con todo tu ser y al prójimo, ¿sí?, penden toda la ley y los profetas. La falta de capacidad de amar a Dios es lo que hace que no podamos someternos a la ley de Dios. ¿Sí? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta, el aneldo, el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Era necesario que viviéramos en justicia, en misericordia y fe, y que no dejáramos de diezmar todo lo que se tenía que diezmar. Es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Sí? Aquello y esto también. Y es algo que es un principio para nosotros. Entonces vemos que lo más importante de la ley, ¿qué es? 1, 2, 3. Justicia, misericordia y fe. ¿En dónde está establecida la justicia, la misericordia y la fe? En la Torá. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con esto. Son muchos, pero muchos más versículos, créanme, ¿sí?, que hablan acerca de esto. ¿Sí?
Y dice la palabra en Mateo 7, así que todo cuanto queréis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros, porque esta es la ley y los profetas. ¿Sí? Y sigue, que está escrito en la ley, ¿cómo lees? ¿Sí? Y él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Le dijo, rectamente has respondido, haz esto y vivirás. Y sigue, podemos estar hasta las 10 de la noche hablando de esto, con versículos que están en el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Nuevo Testamento. Es necesario que nosotros entendamos la naturaleza de la palabra de Dios y que todo lo que fue creado, ¿sí?, está como testigo, el cielo y la tierra, y que no va a pasar absolutamente nada de la ley y los profetas, ¿verdad?, hasta que todo esto se haya acabado. La ley no va a parar, la palabra no va a ser quitada ni va a ser cambiada, ¿sí? Se intenta hacerlo, se intenta cambiar los tiempos y la ley, pero sabemos que su palabra es eterna y hay un poder especial en mantener firme su palabra, ¿sí? Pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra no pasará.